Muchas gracias, Diego. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos y gracias por estar. Decirles en primer lugar que es el primer webinar que hacemos con Biprot, con el cual estamos muy contentos y entusiasmados y es un hito muy importante para nosotros. Y si a eso le sumamos que estamos haciendo en conjunto con alguien de la talla de Andrés, es un doble hito. Con lo cual, bueno, vamos a hacer que estos minutos sean lo más provechosos para ustedes y vamos a intentar llevarles esto que para nosotros es tan apasionante, que es la ciberseguridad, a ustedes y transmitirles que quede algo de valor. ¿Okay? Voy a proceder a compartir mi pantalla. Les pido si me confirman, un segundito. Les pido si me confirman ahora. Compartir pantalla. Si se está viendo. Ahí está. Y voy a proceder a comenzar. ¿Me confirman ahí? Perfecto. Sí. Perfecto, bueno. Para empezar, como bien dijo Diego, y ponernos en tema, la tecnología como herramienta de control. Fíjese que tiene un signo de interrogación al final, y es una pregunta, ¿está bien? ¿Por qué es esto? Por lo siguiente, me voy a poner en tema con un par de ítems que la verdad son cosas de uso diario y temas diarios para quienes estamos en este mundo de la ciberseguridad. Fíjense diferentes casos que hay. Tenemos en 2024 ataques, menciona Dropbox, LinkedIn, X y otros, o sea que se han filtrado millones de datos de usuarios. El ataque al Banco de América en febrero de este año, en el cual hubo un fallo de un proveedor de software que se llama Infosys McCamish, también que puso aproximadamente unos 57.000 datos de personas, de clientes. Hubo un ataque cibernético a Microsoft en febrero del 2024, se expusieron cientos de cuentas de ejecutivos de alto nivel, cuentas en la nube. También hubo un ataque a Volkswagen en el 2024 también, se robaron aproximadamente unos 19.000 documentos de la empresa, información confidencial, diseños, etc. El ataque cibernético a Tesla, que fue en agosto un poquito anterior, en agosto del 2023, en el cual 2 ex empleados filtraron información de aproximadamente unas 75.000 personas. Y todo este tipo de cosas que yo les estoy mencionando tienen algo en común. ¿Está bien? No es hacia el azar. Tiene algo en común, que es la interacción humana. ¿Está bien? Si esto fuese solamente gobernado por equipos, por máquinas, capaz que la realidad sería otra. Pero tenemos la interacción humana. ¿Está bien? A veces, cuando están en el noticiero de información de algún incidente de seguridad, que hubo en alguna empresa, alguna filtración, y a mí a veces me da un poco de gracia cuando ponen la imagen del encapuchado mientras está hablando el presentador y ponen el encapuchado con la máscara de Anonymous y digitando unos comandos complejos en la consola. Y la verdad que es bastante alejada la realidad de eso que se muestra. ¿Por qué? Por esto que les voy a mostrar a continuación. Hay un porcentaje que se mantiene, que es más o menos es un 3-1, ¿está bien? ¿Qué significa esto? Significa que de unos 4 incidentes que nosotros tenemos, normalmente, o sea, 3 son internos y 1 es externo. Ese porcentaje más o menos viene en este número. ¿Y qué quiere decir con eso? Que ese encapuchado que nosotros estamos viendo, ¿no? con la careta de Anonymous, en realidad somos cualquiera de nosotros, podemos ser. Podemos ser cualquiera de nosotros, usuarios comunes y corrientes que por desconocimiento o por mala praxis o por hacer daño, generamos alguna acción que termina afectando a la compañía. Entonces, yo me voy a enfocar ahora en ese porcentaje, en ese 75, en esos usuarios internos, ¿está bien? Y para eso hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar lo que nosotros conocemos como insiders de lo que conocemos como amenazas internas, ¿está bien? ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Qué es un insider? Normalmente un insider es cualquier persona que tiene acceso autorizado o conocimiento de recursos de la empresa. Puede ser de equipos, puede ser de redes, puede ser de sistemas. ¿Está bien? Es un empleado. ¿Está bien? Alguien que tiene conocimiento de información de la empresa. Ahora, una amenaza interna, a diferencia, es muy similar, pero hay un pequeño
diferenciador. Según la CISA, que es la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura, ¿también? Define las amenazas internas como alguien, como un empleado, pero que usa ese acceso autorizado de manera intencional o no para causar daño. ¿Okay? Nosotros tenemos el insider, que es alguien que tiene esas características, pero la amenaza interna es alguien que tiene esas características, y además las usa para generar algún tipo de daño. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos tres ítems, lo que es el actor, el motivo y la consecuencia. El actor interno o externo, en este caso estamos haciendo hincapié en los actores internos, ¿está bien? El motivo accidental o deliberado. Pero fíjense que las consecuencias siempre son las mismas. Terminamos en divulgación de información, modificación de información, interrupción de servicios, ¿está bien? Destrucción de información y algo peor, que también es el tema de reputación de la empresa. Eso es durísimo, eso afecta mucho, ¿está bien? Entonces, fíjense cómo, yo les voy a mencionar un par de casos, que hay muchísimos, pero dos que me parecen muy notorios que los voy a mencionar, para que vean cómo afecta esto. El primero, si bien es un poco viejito ya, es del año 2008, pero realmente no deja de ser muy interesante. Es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, fíjense qué lugar, tuvo una infección de malware, ¿ok? Se estima que estuvieron aproximadamente unos 14 meses para poder limpiar por completo todos los equipos de esa infección, de ese malware, ¿ok? Y todo comenzó de manera muy simple, tanto que un usuario, un empleado del Departamento de Defensa, terminó conectando un pendrive dentro de un equipo. El resto es historia, y es esto que yo les estoy mostrando aquí. Hay una serie que ilustra de manera muy gráfica y muy real diferentes instancias de esta ciberseguridad, pero específicamente el tema de pendrive. Hay una serie que se llama Mr. Robot, capaz que alguno lo ha sentido, que se trata, bueno, es policial y habla todo esto del tema de hacking, de cracking, de todas las áreas o ramas posibles. Y hay una escena que hay una persona que va caminando por un estacionamiento que realmente planta y muestra de manera real cómo muchas veces estos ataques terminan siendo y cómo terminan siendo más simples de lo que parecen. Va una persona caminando por un estacionamiento y va cada tanto tirando algún pendrive en algún lugar, en algún lugar para aparcar. ¿Ok? ¿Qué va a hacer eso? Que alguien llegue y alguien normalmente va a terminar viendo que hay un pendrive, va a ir a la computadora de la empresa cuando llegue a trabajar, la conecta, va a ver fotos, va a ver documentos, pero el resto es esto que yo les estoy mostrando. Hay otro caso más actual, que si bien es muy diferente y todavía no está 100% cerrado, pero es muy interesante, me parece a mí, por el tema del volumen. Hubo un usuario que publicó que tenía información robada de una empresa como Deloitte, una multinacional como Deloitte, una empresa gigante como Deloitte. ¿Está bien? Si bien es interesante porque no hay aún una confirmación oficial de la empresa, tampoco hay una negación. La empresa no negó todavía el ataque. Con lo cual, si estamos en una etapa que está en pleno proceso en este momento, en el cual la persona que dice que robó información publicó determinados documentos, Deloitte, por otro lado, dice que esos documentos no afectan a su funcionamiento, a información crítica, pero por otro lado no terminó de desmentir la otra parte que está faltando a eso. Con lo cual, fíjese cómo esto es diario. Y lo interesante acá, que me parece una locura, es 1 TB de datos. Con lo cual es muchísima información, muchísima información. Ahora, continuando un poco, hay algo que se conoce como el modelo OSI. ¿Está bien? Y ahora van a ver por qué lo llevo acá. El OSI en realidad es una interconexión, fue un estándar que se creó allá por el 1980, por 1980, la primera versión, ¿está bien? Que significa interconexión de sistemas abiertos. En realidad, OSI es de las siglas en inglés, Open System Interconnection, ¿está bien? ¿Cuál era la idea de esto? Era que sistemas de diferentes proveedores, diferentes fabricantes, siguieran un estándar para poder interconectarse y dialogar, ¿está bien? Y esto tiene diferentes capas, de enlace, red de transporte, hasta la capa de más arriba, que es la aplicación. Esto es decir, esto especificaba cómo tenía que ser desde que estamos a nivel más bajo del cable, 0 volts, 0,5 volts, hasta que al usuario se le presenta la pantalla. O sea, capa por capa, hasta que sube la información, cómo tiene que dialogar esto. ¿Okay?
Hay una capa que a mí me gusta siempre mencionar que no está acá, que hay que agregar, que es la capa de los usuarios. ¿Está bien? O sea, la versión 1 debería ser contemplando los usuarios. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque va un poco de la mano con todo lo que estoy hablando. Nosotros en las empresas implementamos actualmente medidas de protección. Tenemos los cortafuegos, tenemos los antivirus, tenemos los sistemas de detección de intrusos, tenemos los sistemas de control de logs, información y monitoreo y alertas. Y está bien, y eso tiene que estar, e incluso cuanto más variedad de diferentes proveedores, mejor. ¿Está bien? Porque lo que uno de repente no detecta, lo detectan otro. Tiene que haber un ecosistema. Pero obviamente, como está acá, hay algo que está faltando. ¿Está bien? Y si vemos el modelo que yo les mencioné, que estaba esa nueva capa de usuarios, es algo que es fundamental, que tiene que ser educación. ¿Verdad? Nosotros tenemos que educar. ¿Está bien? Por eso, esto no es solamente tecnología, esto es tecnología como herramienta de control y educación, es fundamental, fundamental. Pero para que esto sea realmente eh, válido y que realmente tengamos las mayores capacidades y los niveles más altos de mínimo riesgo, tenemos que basarnos en 3 pilares. ¿Está bien? Nosotros tenemos que educar, pero esto tiene que ser constante. También, ¿qué significa constante? O sea, no alcanza con una sola vez. No alcanza cuando el usuario ingresa a la empresa, también, y le damos una educación, un detalle, cómo se maneja la seguridad, qué cosas hay que hacer, o recién se integran. Tiene que ser constante, tiene que haber un periodo en el cual se vuelvan a refrescar los conceptos, se agreguen cosas nuevas, porque recuerden que esto es dinámico. Lo que nosotros implementamos en determinado momento ha variado, y hoy capaz que esa educación que dimos ya dejó de ser válida. Entonces tiene que ser constante, no puede ser estático, tiene que ser estratégica. ¿Está bien? ¿Qué significa con estratégica? Nosotros tenemos que tratar de enfocar esto en ciertos grupos que manejan información crítica. Nosotros tenemos diferentes niveles de usuarios, diferentes grupos de usuarios que por su perfil, por su rol, manejan diferentes niveles, diferentes conocimientos. Entonces tenemos que ser estratégicos en cómo dar, de acuerdo al grupo, la educación. ¿tá? Y además, todos los usuarios tienen que conocer su rol en caso de un incidente de seguridad. No puede ser que se dé un incidente y no se tenga conocimiento de cómo hay que operar. Los usuarios tienen que saber, cuando sea un incidente, qué es lo que ellos tienen que hacer para aportar a mitigar lo más rápido posible el incidente. Y tiene que ser creativa. ¿Bien? ¿Qué significa creativa? Tiene que estar dado en un lenguaje accesible. No podemos ponernos a hablar en tecnicismos cuando estamos hablando con usuarios que no tienen una formación técnica en informática y menos en ciberseguridad. Entonces, tiene que ser accesible. Incluso no importa los años de experiencia que el usuario tenga, tenemos que buscar la manera que el mensaje llegue y llegue claro, de manera clara. Hay que ser también creativa para enseñarle a los usuarios, por ejemplo, a generar contraseñas complejas. ¿Está bien? No puede ser que pongamos contraseñas con nombre de la mascota y un año, mi nombre, o cambiar alguna letra con número. Realmente créanme que hoy en día, dependiendo de la cantidad de caracteres y combinaciones, hoy en día hay determinados números, 6, 7, 8 letras de largo, combinaciones que realmente se rompen casi que de manera instantánea. Miren lo que les estoy diciendo. Tienen que hacer entender a los usuarios de utilizar también mínimamente cosas como segundo factor de autenticación, además de las contraseñas, y todo ese tipo de cosas que hacen que estemos menos expuestos y tengamos riesgos más bajos. Con lo cual, y resumiendo esta charla que les estoy dando, este mensaje que es simple, pero creo que no es simple, no vamos a eliminar el riesgo nunca, pero sí vamos a encaminarnos a disminuirlos también de manera importante. ¿Qué significa esto? A todos o nos ha tocado, o nos está tocando, o nos va a tocar. ¿Está bien? Incluso puede ser que nos esté tocando y no nos enteremos, y nos ha tocado y no nos hemos enterado. Lo que tenemos que hacer es que si nos tocó, bueno, mejorar la situación para que cuando nos vuelva a tocar de vuelta, minimizar esos riesgos. Y si aún no nos ha tocado, ¿ok? Hacer todo lo posible para que cuando nos toque el impacto sea el mínimo posible. ¿Ok? Simplemente es eso. Gracias por escuchar estos minutos. Diego, yo te voy a devolver la palabra y quedo por aquí. Quedo muteado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a continuar ahora con Andrés Pumarino, quien va a hablar sobre la implementación de la regulación de la ciberseguridad en Chile y Latam.
y hará un análisis y revisión de los alcances de la protección de datos, una breve revisión del estado actual de la regulación de protección de datos en Chile y nos entregará recomendaciones y mejores prácticas en empresas con el cumplimiento de la normativa. Andrés, el micrófono es tuyo. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas quienes están hoy conectados. Un gusto poder compartir y también poder transmitirle un poco de la experiencia de lo que estamos viendo aquí en Chile y también trataremos de contarle lo que ha ocurrido también en otros países, como en Ecuador, también hemos hecho algunas actividades en Perú. Aspecto clave de la ciberseguridad, ya nos comentaba Alejandro el desafío que tienen las personas en las organizaciones, pero quiero ponerlos a pensar. En 1988 me leí un libro de este señor que se llama Alvin Toffler. Toffler escribió varios libros, El shock del futuro, La tercera ola. Y él acuñó una frase que dice que los ignorantes del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. Y eso ya nos está dando la luz a Alejandro. Tenemos que ser conscientes frente a este entorno de ciberataques, la exposición del riesgo. Pero a comienzo de este año, en enero, me leí un libro de Mustafa Suleiman, La ola que viene. Toffler había escrito La tercera ola en 1979. Suleiman lo publica en diciembre del 2023, yo me lo leo en enero y realmente me vuela la cabeza porque este señor lo usamos, bueno, los que usan software propietario, es el vicepresidente corporativo de Microsoft Office y desarrolla todos los sets de productos, pero desde hace solo 8 meses trabaja en Microsoft. ¿Y antes qué? Bueno, antes era el socio de DeepMind, una empresa que vendió a Google en 450 millones de dólares. Bueno, y esa empresa, ¿qué es lo que hacía? Inteligencia artificial. Y él hablaba en este libro, nos relata, de que el gran desafío que va a tener la sociedad en los próximos años es un cambio radical. Uso de datos, tecnología, la computación cuántica, cambios que van a venir de manera abrumadora en nuestro entorno. Y en su libro va relatando esas situaciones en ciberseguridad, en temas de guerra, en temas geopolíticos, en temas de tecnología, todos los cambios que vamos a vivir en la próxima década, que ya la estamos comenzando a vivir con la llegada de la inteligencia artificial y otros escenarios a nivel de geopolítica. Pues bien, ese es el desafío que tenemos cada uno de los profesionales hoy, porque tenemos que entender que en caso, por ejemplo, en Chile, para que se hagan una idea, recibimos durante el año 2023 6.000 millones de intentos de ciberataque. 6.000 millones es un número brutal de ciberataques, de intentos, no de intentos realizados. Todavía no tenemos un indicador de cómo medir cuántos ataques tenemos por ahora, porque en abril de este año en Chile entra a regir la primera ley de América Latina que regula la ciberseguridad, la ley marco de ciberseguridad. A tal nivel la preocupación que hay en nuestras autoridades en que Interpol sesionó hace ya un año atrás, aquí, Interpol a nivel mundial, hubo un encuentro donde la preocupación fue cibercrimen. ¿Y por qué cibercrimen? Porque hoy la cantidad de ciberatacantes globales está creciendo. De hecho, uno comienza a ver que países como Norcorea tienen bandas organizadas que circundan todos los anillos globales buscando oportunidades. Y ahí hay un listado de distintos tipos de ataques que han afectado a América Latina, Chile, México, Brasil, Argentina, también ya algunos de los que nos ha comentado también Alejandro. Entonces tenemos un escenario de desafío. Es más, hay más de 151 bandas que tienen apoyo o respaldo de algunos estados porque operan dentro de su frontera y eso impide desde el punto de vista de la persecución penal. Este riesgo es real, a tal nivel que los directores de empresas en el año 2024, dentro de sus preocupaciones a nivel continental, nos dijeron, mira, tenemos varias preocupaciones. Si uno empieza a mirar, mira, América, Latinoamérica, Chile, ¿cuáles son las preocupaciones? Uno, claro, las condiciones económicas son un tema preocupante para cualquier director de empresa. La estrategia de capital lo mismo, pero la ciberseguridad y la protección de datos aparece a nivel de América y Latinoamérica como una preocupación permanente. El tema de la innovación tecnológica es también un tema relevante para las compañías, por lo tanto, tenemos que tomar decisiones. Incluso más, el Instituto de Auditores Internos ya nos definía dentro del primer semestre que la ciberseguridad es y va a seguir siendo un problema a nivel internacional y va a ser permanente tema de agenda a los directorios y también para las empresas. Porque además el perfil de los ciberatacantes está cambiando. Desde aquellos que me tocó conocer en la universidad a inicios del 2000, que se metían en algún sistema, ingresaban de manera irregular, hasta perfiles de bandas criminales que venían a clonar tarjetas de crédito y de débito por allá el 2005 y que venían de Europa Oriental, Sudeste Asiático, de Norteamérica, y venían
a Latinoamérica. Activistas que circundan también los anillos globales, atacando a México, Colombia, Chile, a los Estados Mayores, al Ministerio de Defensa, o también a empresas productivas. Crimen organizado, gran preocupación de América Latina, que se nos ha instalado. Estaba muy focalizado en algunos países, pero hoy esto es transversal, desde México hasta Chile. Hay situaciones de crimen organizado con altas capacidades técnicas y bandas organizadas con el patrocinio del Estado. Nos encontramos donde hoy bandas norcoreanas, rusas, chinas, iraní, venezolanas, forman parte del riesgo a que estamos expuestos por el que son patrocinadas con altas capacidades técnicas. Eso ha llevado que a nivel internacional y particularmente a nivel latinoamericano nos estamos encontrando con que hay ya regulaciones. En materia de protección de datos, hoy día, 13 de diciembre, se ha publicado la Ley Chilena de Protección de Datos, siguiendo la lógica de lo que ya tiene avanzado Uruguay, que es uno de los estándares, por ejemplo, en materia de protección de datos en la región, Brasil, que ya ha instalado su nueva normativa, Perú entra en vigencia en marzo próximo, la norma chilena fue publicada hoy en el Diario Oficial y tiene un plazo de 24 meses para que las compañías comiencen a organizarse para darle gobierno al dato. En temas de ciberseguridad, Chile ya sacó la ley o publicó su ley de ciberseguridad en abril de este año y entra en vigencia plena en abril del próximo año. Pero vemos también cómo Ecuador, como Colombia, también en Argentina se comienzan a discutir normativas. En México también se está evaluando normativas de regulación para ley marcos o establecimiento de bases de regulación, porque hoy no solamente la podemos dejar a la elección de las empresas o del organismo público, requerimos darle una institucionalidad. Y esto se repite en diversos continentes. Entonces tenemos que entender hoy, nos encontramos en un entorno que tenemos que transmitir, uno, una conciencia de regulación. Entender que hoy la confianza digital es un tema relevante. ¿Qué es esto de la confianza digital o el digital trust? Si yo quiero contratar con la compañía de ustedes, a mí me interesa que mis datos estén resguardados. A mí me interesa que usted cuide mi información. Y el digital trust o la confianza digital es la expectativa que tiene el consumidor, que tiene el cliente, de que las personas que gestionan la tecnología, gestionan los servicios digitales, los datos, pues bien, proporcionen y mantengan en protección mis intereses que yo le estoy depositando en terceros. Esa confianza digital es hoy un estándar a nivel europeo, norteamericano, y apunta a implementar medidas de seguridad, como bien lo comentaba Alejandro, y apunta a que las empresas deben ser transparentes en materia del uso de los datos. Apunta a que las compañías desarrollen también y comuniquen de manera efectiva frente a los incidentes. Es necesario comunicarlo, también lo decía Alejandro. Y se necesita una hoja de ruta definida para generar esta confianza digital. Este es un estándar que ha definido el World Economic Forum, donde apunta fundamentalmente a la ciberseguridad, generar transparencia, interoperabilidad, auditabilidad, reparabilidad de las implementaciones o sistemas con fallas, justicia y privacidad en el cuidado de los datos. Esto trae un conjunto de variables de seguridad, rendición de cuentas o la accountability, que nos permita, por lo tanto, a los clientes, usuarios, pero también a las empresas, transmitir un ambiente de confianza. Esto genera entonces un ámbito de cumplimiento donde hay transparencia, reducción de los riesgos, protección de la privacidad, reputación empresarial, compañía que no toma medidas de ciberseguridad, compañía que va a ser afectada en su reputación, confianza y responsabilidad social en el entorno digital que estamos viviendo. Ahora, la pregunta, ¿qué importancia le damos entonces a los datos en nuestra compañía? Hagamos la analogía. Imagínense que su computadora tiene todos esos cubitos Lego, pero esos cubitos Lego son sus bases de datos. Tiene planillas Excel, tiene PowerPoint, tiene archivos en PDF. ¿Cómo los tiene? ¿Así como el número uno o los tiene en el número dos, todo ordenado? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque les va a permitir saber qué debe proteger, cuál es la joya de de la corona, porque además la inteligencia artificial, si recurre al punto uno, ¿qué nos va a entregar de información o respuesta? Va a sufrir de lo que se dice, como especialista, la inteligencia artificial sufre de alucinaciones si no tenemos los datos limpios, las bases de datos ordenadas, si no lo somos capaces de poder presentar adecuadamente esos datos, que además nos va a permitir presentarlo visualmente en un dashboard o también en un Power BI para su buen uso correcto. Tenemos que entender hoy que los datos tienen que ser ordenados, clasificados, identificar la importancia que tenemos dentro de esos datos, cuáles son datos sensibles, cuáles son datos solamente personales. Para eso, GDPR o el Reglamento Europeo ya se ha transformado en un estándar desde México hasta Chile, a nivel regional. Por varios años ha liderado Uruguay ese estándar, se nos va sumando Argentina,
también con algunas modificaciones. Brasil, ya también hace algunos años. Perú, que sacó una norma recientemente ahora, que entra por parte aprobada por el Consejo de Ministros y que entra en vigencia en marzo del 2025. Ecuador ya también publicó norma, que ya está en vigencia, publicada y está con una superintendencia. Y en el caso chileno, el día de hoy, entra entonces en vigencia. Protección de datos. Lo europeo viene del 2018 con la plena vigencia, pero venían ya discutiendo de esto hace mucho tiempo. ¿Y en qué estamos hoy? En la era del dato regulado. Sí, tenemos datos regulados. ¿Qué tipo de datos tiene tu compañía? ¿Son datos personales, datos sensibles, datos estadísticos? ¿Cuáles son personales o no? Pues bien, los datos personales dicen relación con la protección de los datos en relación al ámbito que pueda yo gestionar, administrar datos de terceros que podrían afectar su vida, ámbitos sociales, su ámbito profesional, información. Pero también esto choca con otro aspecto. ¿Cuánto valen los datos? Wall Street Journal publicaba ya el año 2014 y fue replicado acá en Chile el 2014 también en un medio de prensa. Los datos valen, los datos de las empresas valen, pero frente a un ciberincidente, la filtración de los datos me genera gasto de recuperación, multa reglamentaria, tengo que estar recurriendo también a pérdida de clientes porque me voy a perder la confianza de las personas, tengo que exponerme a multas. La filtración de datos trae problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a gestionar de manera integral? Tenemos que entender que frente a la recolección de datos, ¿cómo pedimos el consentimiento de los titulares? ¿Clasificamos los datos? ¿Le damos metadata y clasificamos esos datos? ¿Se crea nueva data y la estamos ajustando a los cambios regulatorios que nos pide según nuestro país o a nivel internacional? Ese es el proceso de recolección solamente. Luego tenemos un proceso de uso. Cuando estamos usando los datos, ¿están cifrados en tu compañía? ¿Se están monitoreando? ¿Tenemos políticas frente a este contexto? ¿Hay algún control frente al uso de esas aplicaciones de datos? Si los datos están cifrados, bueno, los almacenamos en un entorno seguro. ¿Tenemos disponibilidad mediante copias de esos datos? ¿Tenemos algunas variables desde el punto de vista de normativas regulatorias para el almacenamiento? El tema del cloud, lo tenemos en un data warehouse, en un smart data o un data lake. ¿Dónde están los datos? También entender que hoy, en el contexto de los datos y por el marco regulatorio, se eliminan datos. ¿Tenemos una política de eliminación? ¿Existen herramientas para poder eliminar esos datos? ¿Se encuentran con controles frente a la fuga de información? ¿Tenemos algún artefacto o alguna herramienta que certifique el día que estamos eliminando los datos? Todo esto requiere tener una estructura. Son tres medidas que deben tomar las compañías: medidas técnicas, medidas legales y medidas organizativas. Medidas técnicas, ya lo mencionaba Alejandro: sistemas informáticos, seguridad, identificar nuestros clientes, la información que estamos protegiendo. Medidas legales, políticas, procedimientos, cláusulas contractuales, contratos, reglamentos internos de trabajo. Todo eso nos obliga a ser eficientes para avanzar hacia el Digital Trust como compañía. Y medida organizativa, nos estamos capacitando. Entendemos que tenemos que capacitarnos para este nuevo entorno. Entendemos de que hoy hay concientización en la compañía, hay generación de cultura, por lo tanto tenemos ese desafío. El gran tema es, ¿por dónde vamos a partir entonces? ¿Cuáles son los roles o las responsabilidades? Tenemos que generar políticas, tenemos que hacer acciones concretas como esta capacitación, este curso. Tenemos que designar un responsable dentro de la compañía. Ojo con los contratos del personal y el subcontratista. Estándares internacionales o framework ISO 27000, ya les mostraría incluso a otros más. Tenemos que entender que hoy también, si queremos automatizar procesos, tenemos que clasificar los datos y capacitarse. Si no sabemos, tenemos que preguntar. Estar siempre atentos a quién maneja los datos, dónde se encuentran, cómo los almacenamos. Y muchas compañías hoy están creando observatorios de datos porque los negocios no solamente están en mi país, mis negocios pueden estar en América Latina, pueden estar en Europa, pueden estar en el sudeste asiático, alrededor del mundo. Hoy esa es la gran ventaja que nos ha dejado la pandemia y los niveles de conectividad de Internet que tenemos al día de hoy. Entonces, estas medidas técnicas, legales, organizativas, son fundamentales que las mapeemos, que sepamos cuáles son. Pero como a veces nuestra legislación local es débil o no se ha actualizado, ¿a dónde podemos recurrir? A los frameworks. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el sector industria recurre, o el sector financiero bancario, a PCI DSS, API Card Standard Industry 4.0, o en materia de SOC 2, que también apunta al nivel de la evolución de la ISO 27001. Algunos pueden recurrir a la Cyber Security Framework de NIST, que fue actualizado en febrero del año 2024 con la versión 2.0. También nos vamos a encontrar con estándares en salud como HIPAA,
También ISACA nos apoya con COVID 2019. En fin, habrá que ver de acuerdo al tamaño o complejidad de la compañía. Usted me dice, ay, yo soy una pequeña empresa, ¿por dónde parto? SysControl. Sí, SysControl está dentro de los top 20, dentro de los controles más básicos. Ese control es el que te permite identificar cuál es la joya de la corona que debe proteger tu organización. Ese control hoy es disponible, puede acceder a él a través de varias publicaciones que hay en LinkedIn en que van difundiéndose, es abierto, así que es un control que les va a permitir saber y medir cuál es la temperatura y su nivel de madurez en ciberseguridad y datos en su organización. Hay que entender entonces que los riesgos en ciberseguridad y los riesgos de privacidad se intersectan. La ciberseguridad nos da las grandes paredes, rejas que impiden que entren los terceros, con firewall, sistemas de protección o incluso para salida de información, DLP, Data Loss Prevention, o sistemas de prevención o control. Aquí nuestros amigos de BPROS tienen todas las alternativas. Y los riesgos de privacidad, cómo se aborda también para la protección del dato personal, porque estamos protegiendo garantías constitucionales, derechos personales que están reconocidos en varias constituciones de la región. Entonces, este mundo, la ciberseguridad y la privacidad se intersectan. Además, en las compañías, roles. Hay que definir responsabilidades. El directorio se preocupará identificar incidentes críticos, asignar un presupuesto. Sin presupuesto es poco lo que podemos operativizar. Entender que hay que cumplir. El compliance también tiene algo que decir. Hay riesgo operacional dentro del área de management. Hay reportes, porque si no se puede medir, no se puede gestionar. Y si no se gestiona, se degrada, se destruye. Y tenemos que entender entonces que este es un entorno que estamos obligados a generar conciencia, inversión en capacitación, abordar este tema de las brechas de competencias digitales. No todos los trabajadores tienen las habilidades digitales, pueden cometer errores, pueden incluso dar acceso a través de phishing a terceros para que ingresen a los sistemas. Los ataques o amenazas de ataque persistente son permanentemente un riesgo dentro de las compañías. Las recomendaciones en ciberseguridad, ya para ir cerrando, vamos a ir viendo que no solamente son las leyes, hay obligaciones contractuales de nuestros proveedores, de nuestros subcontratistas, hay reglamentos internos laborales para nuestro equipo de trabajo, hay procedimientos internos, hay estándares que tenemos que mirar y eventualmente tratados internacionales. Entonces, las recomendaciones apuntan a no solo mirar las leyes, también tenemos que mirar los contratos con la supervisión de los SLA, gestión de filtraciones de datos, cómo lo vamos a abordar, cadena de suministro en la primera, segunda y tercera parte, e incluso las cuartas partes, la gestión de activos de software, autorregulación con framework como las normas ISO o PCI, dependiendo del sector económico en que estemos, normas éticas y normativa interna, códigos de conducta, canales de denuncia, uso de redes sociales, dispositivos en la empresa, forman parte de un tema. Y algo para dejarlo solamente para que reflexionar, el mundo de la inteligencia artificial. Este mundo nos trae desafíos. Principios directores, establecer un proceso para la toma de decisiones. Si va a querer implementar inteligencia artificial, cuidado. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la gestión de riesgos de los derechos y las libertades? ¿Quién se va a hacer cargo de estos nuevos desafíos en materia de modelo de gestión de riesgo? ¿Dónde lo vamos a poder evaluar? ¿Cómo evaluamos cómo implementar un proyecto estratégico de inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a identificar qué tipo de riesgos vamos a enfrentar al minuto de disponibilizar? ¿Usamos una inteligencia artificial on-premise dentro de la organización? ¿O si recurrimos a un chat GPT, subimos información arriba, hay datos personales? ¿La podemos recuperar? Por supuesto que no, se pierde. Entonces tenemos que ser conscientes y cuidadosos de los datos que nos estamos exponiendo a usar inteligencia artificial, de las estrategias internamente que vamos a implementar, y para eso incluso hay proyectos de gobernanza para implementar proyectos de inteligencia artificial. Solo para pensar, pero para que lo vayan ya identificando dentro de los desafíos nuevos que nos traerá el 2025. Bueno, a través de código QR van a poder encontrar más información. Yo voy permanentemente publicando material o contenido, así que encantado de poder compartir con ustedes allí en LinkedIn, como también ahora para que podamos pasar, si hay dudas o preguntas, a compartir en esta presentación de este webinar. Bueno, muchas gracias a ambos por sus interesantes aportes. Seguidamente me gustaría hacerle un par de preguntas para que puedan contestar conjuntamente y después abrimos el espacio para preguntas que puedan tener los asistentes. Andrés, ¿cuáles son las oportunidades más interesantes que estas regulaciones representan para las empresas en términos de competitividad y confianza del cliente? Bueno, este es un tema porque efectivamente
como lo comentaba, el Digital Trust o la confianza digital, hoy hay compañías que están incorporando en sus procesos de licitación o de contratación a proveedores que cumplan con estándares más altos, que estén certificados ISO, que contengan una identificación de sus riesgos, que incorporen algún otro framework. Bueno, esto ya es una variable que viene dentro de las competencias. Hemos visto en algunos clientes que hemos estado acompañando de cómo han ido abriéndose oportunidades. El que ha liderado este tema de exigencias es el sector financiero bancario, la industria fintech, porque trabajan en base a datos, pero vamos viendo que las compañías de seguro, vamos viendo también que otros actores hoy comienzan a exigirle a sus proveedores, a la cadena de proveedores, que suban sus exigencias en materia de ciberseguridad de tal manera que puedan ir preparándose para este nuevo entorno regulatorio. Y no es un tema solamente que venga una ley, sino que también a nivel contractual se van imponiendo estas condiciones. Eso abre muchas oportunidades para ser mejores y más competitivos al minuto de acceder a nuevos servicios y también a llegar a nuevos clientes. Bien, ¿y qué rol juegan las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el cumplimiento normativo de protección de datos y la ciberseguridad? Muy bien. Bueno, como lo denunciaba anteriormente, y al cerrando ya esta presentación, la inteligencia artificial se nos va a venir con una ola de regulación. Ya lo hicieron los europeos, la norma europea de inteligencia artificial entra el año 2027 en rigor. Vamos a ver normativas también a nivel de discusión en Norteamérica. Estados Unidos ya está también con ideas de regular esta materia, hay algunas indicaciones. Hemos visto algunos proyectos a nivel continental en Perú, en Argentina, en Brasil también ya he visto algunas disposiciones de discusión en materia de regulación de inteligencia artificial. En Chile, ese proyecto ya de inteligencia artificial está incorporado a nuestro Congreso, está discutiéndolo. Hoy está en una discusión particular, artículo por artículo, pero forma parte del escenario que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial recurre al dato, como lo veíamos en alguna lámina que yo les comentaba. Y esos datos tenemos que tener datos actualizados, tienen que ser datos no caducados o vencidos o que hayan perdido actualidad. Tienen que ser datos completos, íntegros. Tenemos que tener calidad del dato. Ahí tenemos una framework muy interesante que es la ISO 8000, que nos permite ir construyendo un conjunto de acciones para calificar y darle calidad al dato. Y dos, si queremos trabajar con inteligencia artificial y darle gestión al dato, también podemos trabajar con un framework que se llama DAMA, Data Management, dama.org. Ese framework, ese estándar, le va a dar un conjunto de guías y de recomendaciones a través de cada uno de los capítulos que contempla cómo debo darle gestión y gobierno al dato, tanto desde el punto de vista técnico, tanto desde el punto de vista estratégico, del punto de vista legal, del punto de vista de almacenamiento. Hay un conjunto de variables que me permiten tener el dato ordenado. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial no sufra de alucinaciones y después aparezca mintiéndonos o engañándonos con información que va inventando y no ser capaz, por tanto, de entregarnos información fehaciente. Es muy importante que la alimentamos con datos reales y verídicos. Bien, Andrés, desde tu experiencia en Chile, ¿qué aprendizajes clave podrías compartir con otros países latinoamericanos que están implementando regulaciones similares? Sí, mira, la mirada que hoy está en la compañía, dado los ataques que hemos vivido, bancos chilenos han sido atacados, por ejemplo, y le han sustraído entre 10 millones de dólares al segundo banco más grande de nuestro país el año 2018. Eso gatilló, eso generó que se dictara una ley marco de ciberseguridad y se modernizara la ley de delitos informáticos, cosa que también ha ocurrido en Uruguay. Y también nos hemos encontrado con la necesidad de, no solamente desde el punto de vista de lo técnico, sino que también de formar a los equipos, formar también a la alta dirección, el directorio, el board, tiene que entender de que hoy los riesgos no solo son financieros, sino que también hay riesgos no financieros, entre ellos los riesgos a nivel operacional, los riesgos desde el punto de vista tecnológico, de mercado, y que también van impactando el mundo de la ciberseguridad. La ciberseguridad puede dejar sin operaciones a la compañía. Eso ha sido algo que ha costado convencer a la alta dirección, entender de que tiene que colocar presupuesto para el mundo de la ciberseguridad, porque sola va a ser imposible que las organizaciones puedan avanzar, requieren tener ese apoyo, el compromiso por parte de la alta dirección también en la capacitación, en la formación. No estoy diciendo que se conviertan en expertos en ciberseguridad el directorio o el gerente general. No, estamos necesitando personas que tengan la mirada de poder hacer las preguntas que duelan a los equipos tecnológicos, operacionales o legales, auditoría, para que entiendan de que hoy los riesgos en materia de ciberseguridad deben ser incorporados. Ese proceso está hoy instalado.
solamente un ejemplo, los bancos que han sido atacados. Banco de Chile perdió 10 millones de dólares, Banco Consorcio 2,5 millones de dólares. Hay otros bancos, como el caso Chile, del Santander Chile, que perdió 4,5 millones de datos de clientes. Y además recibió un ataque de negación de servicio hace un mes atrás, muy potente, que lo dejó sin operaciones durante varios días, 4 o 5 días. Nos encontramos como los bancos hoy están siendo expuestos, pero las compañías de seguros también han sido objeto de ataque y de fintech. El problema, no tenemos una institucionalidad. Eso lo va a regular la Ley Marco de Ciberseguridad, creando una Agencia Nacional de Ciberseguridad similar a la CISA norteamericana o ENISA europea, y de tal manera entonces que podamos medir números de ataques, números de incidentes. Eso se está hoy tratando de implementar, ya están puestas en marcha, parte operando el 2 de enero de este año que viene, ya comienza a abrir sus puertas la Agencia Nacional de Ciberseguridad en Chile, de tal manera de poder medir, porque si no se puede medir, no se puede gestionar, y si no se gestiona, se degrada. Entonces los 6.000 millones de intentos de ataques que vivimos el año pasado no pueden volver a repetirse, y tenemos que ser conscientes cuáles son los sectores más débiles, dónde hay que asignar los presupuestos, los recursos, de tal manera de poder ir focalizando. Esa es una etapa de aprendizaje que estamos hoy y estamos ya compartiendo esta misma experiencia con otros países de la región, de tal manera de dar en marcos de regulación y luego pasar a la operación práctica en las compañías. Bien, gracias, Andrés. Alejandro, ¿vos cómo ves la situación actual en materia de ciberseguridad a nivel regional? Bueno, a ver, bien y mal, ¿ok? Bien porque, como mencionaba anteriormente, hoy en día hay un auge en lo que son noticias y en mostrar información y eventos que están ocurriendo a nivel de ciberseguridad, ¿ok? Y las empresas están empezando a tener mayor conciencia e implementando protecciones, medidas y demás. Pero por otro lado también hay algo que mencionaba Andrés recién, de la alta dirección, del compromiso, el presupuesto. Hay cosas que todavía mantienen ciertas formas que no acompañan a esto primero de mejorar. He visto en varias oportunidades en alguna empresa, por ejemplo, que se envía una propuesta, algún proveedor cae con una propuesta respecto al tema ciberseguridad, por poner un ejemplo. Y bueno, esa propuesta queda para estudiar, para el presupuesto del año próximo, para poder... Y los criminales no van a esperar por el presupuesto del año próximo, no van a esperar a que se cierre el presupuesto para decir, bueno, ahora sí te voy a atacar. En el momento en el cual vamos a estar más vulnerables, ahí es cuando van a atacar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que se está tomando conciencia, se están realizando un montón de cosas, se está empezando a capacitar, se está empezando a implementar medidas, controles, modificación de procesos, pero hay otras partes de la empresa que necesariamente tienen que acompañar toda esta otra movida para lograr, como decía al principio, el menor riesgo posible frente a incidentes. ¿Ok? Bien, y igual, al igual que le preguntamos a Andrés, desde tu experiencia en Uruguay, ¿qué aprendizajes clave podrías compartir con otros países latinoamericanos que están interesados en mejorar la ciberseguridad? Y bueno, a ver, estamos hablando de ciberseguridad, pero como cuando uno tiene cualquier problema, pedir ayuda. Principalmente hay que pedir ayuda. Tenemos que recordar que no importa el tamaño de empresa que seamos, desde una empresa multinacional con miles y miles de empleados hasta una unipersonal, todos somos objeto de ataque. Y la información de todos vale, y vale mucho. ¿Está bien? Entonces, no todos estamos en el día a día o preocupándonos acerca de la ciberseguridad o qué medidas tenemos que realizar o qué sería lo más correcto o qué cosas podemos hacer. Entonces, hay que pedir ayuda. Hay muchísimas empresas, muchísimos proveedores que nos pueden ayudar tanto a nivel técnico, a nivel de normativa, a nivel de un montón de cosas que nos pueden ayudar, como mencionaba anteriormente, a que cuando nos toque la situación, el riesgo sea el mínimo, ¿ok? O a que cuando nos vuelva a tocar, ¿alguien habló ahí? No, Ok. No, simplemente es eso, es pedir ayuda y asegurarnos que, como mencionaba anteriormente, redondeando la idea, si ya nos tocó, tenemos que saber que, bueno, que cuando nos vuelva a tocar, sea mínimo el riesgo y el impacto que vamos a tener. Y si nos va a tocar, saber que estamos haciendo todo lo posible a conciencia para que ese impacto sea el mínimo posible. Esa es un poco la experiencia que puedo compartir. bueno, muchas gracias.
Tengo una pregunta acá de Martín. Martín pregunta por el chat, dice, en mi caso utilizo los servicios de Azure para todo, correo, archivos, etcétera. En caso de una fuga de información y esta información sea filtrada al mundo, como por ejemplo datos personales de mis clientes, ¿quién es el responsable? ¿Azure o mi empresa? Y de ser yo, ¿qué puedo hacer contra Azure como para exigir que la protección de datos sea según la normativa? Buena pregunta. Primero, hay que partir sobre un principio. En materia de cloud, hay una palabra muy importante que se repite mucho en los contratos en materia de cloud computing: corresponsabilidad. Es decir, no solamente porque yo haya celebrado un contrato con Azure, yo le paso toda la responsabilidad. Aquí la responsabilidad es tanto de cliente como de proveedor. Habrá que estarse, uno, a los términos de condiciones de Azure que te haya definido. Probablemente ellos dicen, mira, yo voy a ser responsable de mantener cierto perímetro de responsabilidad, pero si la brecha se produce porque sus trabajadores o usted operó de manera irregular su sistema y permitió que un tercero accediera, la responsabilidad no es mía, la puedo hacer suya, aunque usted sea mi cliente. Habrá que definir entonces políticas en tu compañía frente a que esos trabajadores tengan cuidado con el acceso a la información. Dos, tendré que definir con Azure para poder definir bien y leer muy bien los términos y condiciones de su servicio. Muchos terminamos contratando a estos proveedores, no leemos los términos y condiciones. Hay que leer muy bien porque, claro, somos un pequeño cliente frente a una gran transnacional como esta compañía que pueden estar, obviamente, definiendo sus términos y condiciones. Tenemos que entrar a revisarlo y tenemos que identificarlo desde un punto de vista legal. La protección de los datos tiene un efecto territorial. Las leyes locales son las que van a ir regulando. Ahora, muchas de estas empresas transnacionales de cloud ya traen por defecto la protección de datos. Dada la llegada a Brasil al continente con la regulación, muchos han tenido que ir implementando en sus operaciones sistemas de adecuación de registro de tratamiento de datos. Hemos comenzado a ver en la región, como en Uruguay y también acá en Chile, estas compañías han instalado data centers, dándole una aplicación territorial para el almacenamiento de los datos. Eso se va a dar con mayor énfasis en los próximos años. Solamente como dato, en Chile hay un plan nacional de data center que ha llevado que pasemos hoy de 22 data centers, vamos a pasar a 28 data centers con una inversión sobre los 2.500 millones de dólares, porque están hoy llegando nuevos Amazon, nuevos de Oracle, nuevos de Microsoft que se están instalando aquí en la región, en el país, particularmente en Chile, y además van a quedar sujetos a la regulación de la protección de datos personales, se le da un efecto territorial. Entonces, frente a la pregunta, a variables que son, uno, cuáles son las obligaciones que tengo yo como cliente, porque tengo obligaciones, y ante mi proveedor, también identificar qué responsabilidades tiene, hasta dónde llega, y eso se lee particularmente en los contratos, términos de servicio que entregan estos proveedores. Yo quiero agradecerle a Andrés y a Alejandro por sus valiosos aportes y bueno, creo que hemos logrado hoy una visión clara de los retos y las oportunidades en la gestión estratégica de datos personales en la región. No sé si Andrés o Alejandro quieren agregar algo como mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, simplemente primero agradecer a la audiencia y a ustedes también por esta oportunidad de poder estar transmitiendo desde aquí, de Santiago de Chile, y poder tener este webinar también con ustedes allá en Uruguay, en Montevideo. Así que un gusto poder compartir con Bpros y también con todo, con todo con el equipo, como también a cada uno de los que han participado. Y mantengámonos informados de tal manera de todos estos cambios que estamos viendo a nivel de regulaciones en tecnología, que esto solamente trae cambios nuevos para el futuro. De mi parte, agradecer a todos los presentes. Para quienes no están en el mundo de la ciberseguridad o están pensando en, bueno, este es un primer paso. Este es un primer paso. Hay que empezar informándose de alguna manera y esto es un primer paso. Y para quienes ya están en el tema, en su empresa y demás, este es un aporte que, bueno, creo que suma y de manera significativa. Con lo cual, gracias nuevamente y bueno, la seguimos. Perfecto. Bueno, agradecemos a todos los participantes por acompañarnos. Les reitero que cualquier consulta, por favor, nos las hacen llegar por correo, donde les hemos enviado los links para este webinar. Y recuerden que el mismo va a estar disponible para su consulta. Y bueno, recordarles que recibirán información sobre futuros eventos organizados por Bipro. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Un gusto, muchas gracias, adiós.